Cordial saludo para todos. El día de hoy le vamos a presentar nuestro segundo portafolio de educación liberadora con el tema de educar y humanizar desde las nuevas didácticas e integración tecnológica. Cada vez surgen nuevas tecnologías y con ellas nacen nuevos procesos de metodología en la educación y consigo obviamente el papel de alumnos y profesores, algo de suma importancia hoy en día desde las universidades y aún más que enseñan de forma virtual o a distancia. Es que tanto docentes como alumnos conozcan y sepan usar APS, ordenadores de aula, navegadores, lectores de archivos, almacenes de datos, entre otros. Bueno, desde esta infografía queríamos mostrarles un poquito acerca del tema de educar y humanizar desde nuevas didácticas e integración tecnológica. Hicimos como un pequeño resumen de las nuevas didácticas que ayudan a humanizar, cómo usar y aplicar las tecnologías educativas, la educación para humanizar y transformar, cómo puede la tecnología humanizar la educación, algunos aprendizajes significativos, cada uno con una pequeña explicación. Aquí lo importante y recordar siempre que la integración tecnológica no debe ser un fin en sí mismo, sino un medio para fortalecer los aprendizajes significativos. Es importante que los docentes estén comprometidos en diseñar actividades relevantes y utilizar la tecnología de manera intencional para potenciar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Cordial saludo, mi nombre es Dana Martínez Galvis, soy normalista y licenciada en Inglés y Español de la Universidad Pontificia Bolivariana y actualmente estoy cursando mi maestría en Didáctica de las TIC. Soy docente actualmente en el sector público en los grados 10º y 9º. Bueno, el método que yo suelo utilizar en mi labor diaria, en mi labor pedagógica, para explicarlo voy a ser muy breve en algo. Nosotros en Colombia enseñamos el inglés como lengua extranjera y no como segunda lengua. Son muy diferentes. Cuando es segunda lengua se hace un énfasis muy importante en lo que es el audio y la comunicación. Como enseñamos es basados en, la asignatura se llama lengua extranjera porque así lo establece la guía 22, la cual está basada en el marco común europeo, nos conduce a que debemos enseñar basados en un método gramatical con un enfoque estructural. ¿Eso qué significa? Dividimos el aprendizaje de la lengua en niveles A1, A2, B1, B2, C1 y C2. Y depende de los grados vamos avanzando. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros no podemos enseñar el futuro o el pasado sin ver antes el verbo to be o dar el verbo to be sin ver antes los colores, vocabulario, verbos en su forma simple. Entonces eso es una parte. Básicamente enseñamos para que los estudiantes tengan bases para traducir, no como tal para que desarrollen la habilidad de comunicación. Sin embargo, pues uno como docente sí hace el esfuerzo y trata de que los estudiantes eh, logren alcanzar algún nivel de comunicación. Y bueno, sí se puede lograr con algunos grupos. Bueno, como didáctica, primero que todo, yo considero que es importante tener una lesson planning, una planeación bien estructurada. Es decir, no llegar a la clase a improvisar y más cuando se trata de estos grupos de bachillerato que pues tienen a veces tantas dificultades con la disciplina. Entonces, siempre abro mi clase haciendo como un recorderis de lo que vimos en la clase anterior. Me gusta hacer juegos, me gusta hacer muchos juegos de competencia, llevarles dulces. Con unos grupos funciona más que con otros, pues como dije anteriormente, son grados de adolescentes, entonces pues hay todo tipo de carácter y personalidades. También no suelo mandar tareas a la casa, pues no es lo que a mí me gusta porque en realidad yo me doy cuenta que cuando uno envía una tarea a la casa siempre traen algo excelente, súper bien hecho y uno sabe que en muchas ocasiones se las hacen o son los papás o en realidad se pegan únicamente de Google, mientras que cuando están en el salón yo puedo observar qué necesitan, en qué los puedo apoyar. Entonces todas las actividades las realizamos dentro del aula y pues trato de que podamos hacer un énfasis en todas las 4 habilidades, en la lectura, en la escritura, en la escucha, en el habla.
Bueno, lo de la pedagogía crítica estoy muy de acuerdo con ella y en realidad pues en mi asignatura se me facilita mucho ponerla en práctica porque eh, como estamos hablando del aprendizaje de un idioma, es fácil encontrar cuáles son las opiniones de todos los estudiantes frente a determinado tema. Voy a traer a colación un ejemplo que precisamente lo hice la semana pasada, que fue con la canción de Flowers de Miley Cyrus, que se las puse a los muchachos y pues como todos tienen sus celulares, todos tienen sus audífonos, todos estuvieron conectados, todos decían que la han escuchado en el TikTok, se sentían pues súper identificados, pero hay unos que la habían escuchado y no sabían en realidad pues de qué trataba la canción, simplemente como la tarareaban o la habían escuchado. Entonces, eh, la tarea básicamente era completar unos espacios, estaban en blanco según lo que ellos escucharan. Y el segundo punto consistía en que debían de dar una opinión de manera oral y escrita acerca de qué sentía, de qué le parecía la canción, si era buena, si no le gustaba o qué pensaba. Y la mayoría salieron diciendo que lo del empoderamiento femenino que proyecta la canción pues es excelente. Entonces, vea que eso es algo de la pedagogía crítica que los hace a ellos opinar y sentirse identificados con una canción que ya la habían escuchado pero que todavía no sabían realmente qué era lo que decía. Bueno, en cuanto a la educación a distancia, ¿yo qué pienso? Pues por un lado favorece mucho y es excelente en cuanto a que es una oportunidad para uno poder conocer docentes de otros lados, conocer gente de otros lados y aprender nuevas cosas, nuevas estrategias, nuevos métodos educativos. Siento que se enriquece mucho uno a nivel cognitivo, pues con todas esas nuevas enseñanzas que uno no podría acceder si estuviéramos en otro momento de la historia en el que la conectividad no estuviera como está ahora. Sin embargo, siempre he sentido que el face to face es necesario. Eh, y yo se los he dicho mucho a mis estudiantes. A veces siento que van más al colegio, más por este asunto de desarrollar la convivencia, la capacidad de tolerancia, que como tal el aprendizaje de conceptos nuevos, porque pues en realidad en internet está todo, todo lo que quieran aprender, todo lo que necesiten, todas las dudas que necesiten resolver, todo está ahí, está la inteligencia artificial, está Google, está todo. Entonces, la parte humana, el face to face, es lo que ahora nos queda en los colegios para pues, seguir desarrollando. Y esa parte no se debe perder, esa parte humana sigue siendo lo más importante y lo más relevante en la verdadera integridad de un ser humano. Entonces yo siento que sí, son necesarias, son importantes y que vale la pena ponerlas en acción, pero siempre tiene que haber un equilibrio, y más que todo cuando se trata de educación y de estas poblaciones que están tan jóvenes y que necesitan salir de esa hiperconectividad en la que están inmersos y muchas veces toca prohibirles el celular en clase para que entre ellos también pues se miren mínimamente, que compartan, que intercambien ideas. A veces es preocupante la hiperconectividad entre los estudiantes tan jóvenes, ya como tan invadidos por ese mundo de las redes sociales. Entonces sí, hay que trabajar mucho por mantener un equilibrio en ese sentido. Bueno, en cuanto a la educación digital, pues yo considero que es excelente, que es una gran oportunidad de este cambio de era, porque, por ejemplo, yo, que vivo acá en Medellín, estoy haciendo la maestría con la Universidad UMESIT en Panamá, y pues todos mis compañeros son de Cartagena, de Barranquilla, de Panamá, de Montería, de muchas partes, y pues entre todos nos tenemos que estar conectando y tenemos una buena asesoría por parte de los docentes. Por ahora no hemos tenido ninguna dificultad y pues por eso mismo, porque pues las tecnologías ahora están al alcance de todos y al servicio de todos. Entonces, sin duda alguna, me siento un buen acompañamiento por parte de la universidad y me siento muy favorecida de esta oportunidad educativa y sí vale la pena, definitivamente vale la pena. Es algo que llegó a revolucionar la educación.
La educación liberadora propone una educación autónoma, evidenciando el aprendizaje en diferentes contextos, donde la educación es protagonista para el desarrollo del ser humano, afianzando sus capacidades intelectuales. Es por ello que hace referencia a la teoría de Freire en su propuesta reveladora sobre la educación liberadora, encaminada hacia la formación de seres humanos pensantes, comprometidos con su devenir, direccionado al desarrollo de las naciones. Se alcanza con una educación que haga libre al educado a reafirmar su identidad. Gracias al pensamiento se identifica con la conciencia y tiene como objetivo fundamental la organización reflexiva del conocimiento, el desarrollo de un acto en la afirmación de la dialogicidad. Y de esta manera el educador no solo es el que educa, sino que al par que educa es educado en el diálogo con el educando. Este tipo de educación surge entonces sobre todo estos tiempos de conflicto, incertidumbre y globalización como una alternativa quizás, y si no hay un cambio de actitud mental en los docentes para la transformación e innovación del proceso educativo. En la educación a distancia, la formación es autónoma, de reglas y normas que facilita su acceso, donde los docentes presentan métodos y estrategias innovadores a través de las herramientas tecnológicas que garanticen un aprendizaje globalizador en nuestro territorio, donde se promueve el diálogo a través de la palabra de los educadores, que son el centro y motor de los procesos educativos, es quien le da vida a la labor que se realiza, quien orienta o facilita su aprendizaje a través de una acción conjunta y transformadora. Es así que una acción liberadora de la educación se relaciona con la ruptura de esa dependencia por parte del oprimido y su transformación e independencia que le permite asumir su liberación como un derecho, también como un deber debido a que enfatiza como liderazgo. Reflexiones sobre el proceso de educación a distancia. Al intentar comprender y abordar la educación a distancia, necesariamente debemos situar las posibilidades propias de esta modalidad de educación como elemento alternativo. Como modelo alternativo contiene rasgos diferenciadores y propios que le apartan del modelo de aula tradicional. En primer lugar, le confiere al educando la posibilidad de flexibilidad de tiempo. Por lo tanto, el acceso a la educación no se torna cohesionador o limitador de las aspiraciones y metas de los sujetos en cuanto a otros aspectos o etapas de la vida de las personas. La autonomía le confiere al estudiante la posibilidad de estructurar y desarrollar su proceso acorde a sus propios espacios, ritmos de aprendizaje, y a su vez dota al estudiante en la construcción de planificación y optimización de los tiempos. Finalmente, al comprender la educación a distancia, debemos resaltar la abolición y desconfiguración de la educación como proceso lineal de acceso al aula, transmisión y reproducción de información del docente y el estudiante en un plano meramente receptor de información. Trascender el papel receptor y de pasividad del estudiante en función de la validación y apropiación de las experiencias de diversos contextos que le confieran una visión de sus potencialidades y limitaciones para transformarlas desde sus propias experiencias y posibilidades, donde seamos productores y constructores de conocimiento.